Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué gusto estar con ustedes. Qué bendición que tenemos este medio para poder conectarnos unos con otros a pesar del confinamiento, a pesar de la situación que estamos pasando. Y qué bendición que aunque estemos físicamente distantes, podemos estar unidos en espíritu, porque ahí es donde las cosas suceden. Jesús dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, y aquí estamos más de dos reunidos en su nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Y donde quiera que Jesús está, tienes más que leer los evangelios para verlo, donde quiera que Jesús está, cosas extraordinarias suceden. Así que este día vamos a poner nuestros corazones expectantes para oír al Señor, porque Él está entre nosotros y Él quiere no solamente hablarnos y revelarnos la verdad que nos hace libres, Él quiere hacer cosas poderosas entre nosotros. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda sobrenatural, la ayuda de tu Espíritu Santo que viene y nos instruye y nos revela las cosas, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos entender, pero en el corazón, Señor, adentro, la realidad de tu reino y nuestra entrada en él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues esto es de lo que vamos a estar hablando hoy y durante algunas semanas. Le he puesto como nombre las crónicas del reino y hoy vamos a estar hablando de la entrada, de cómo se entra al reino. Pero antes de tocar el punto de la entrada al reino, vamos a ver un poco acerca del reino y su lugar en las escrituras y muy especialmente en la persona de Jesús. Ahora, en los evangelios nosotros tenemos un juntar de dos épocas, de dos etapas. Tenemos nosotros a Juan el Bautista, que es el profeta por eminencia del antiguo pacto. Ningún profeta mayor que él. Él volvió el corazón del pueblo hacia Dios y preparó un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús. Aunque no hizo milagros, cambió corazones y él fue el último profeta del antiguo pacto, el pacto de la preparación que se cumpliría en la persona, en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y entonces entra Jesús, ¿verdad?, para establecer el nuevo pacto en su sangre, por medio de su muerte y su resurrección. Y lo impactante que quiero que veamos es el mensaje de ambos. Si me acompañas, por favor, a Mateo capítulo 3, encontramos la predicación de Juan el Bautista. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nos vamos adelante al capítulo 4, ya después de que Juan es encarcelado y Jesús empieza a predicar, 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras para cerrar el antiguo pacto y para empezar el nuevo. ¿Cuál es el punto clave? El reino. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos ha vuelto a la tierra. Este era el mensaje de Jesús. Poco más adelante nos vamos a Mateo 5, a lo que se conoce como el Sermón del Monte, y Jesús inicia con lo que llamamos las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas, Él empieza y termina con el mismo tema. Escucha bien, la primer bienaventuranza. Bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego va a través de todas las bienaventuranzas, son un total de 8, y luego hay una aparte, pero en la octava dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De modo que Jesús empieza y termina las bienaventuranzas con la promesa de la recompensa del reino. La enseñanza de Jesús, la suprema enseñanza, el Sermón del Monte, empieza prometiéndonos el reino y termina, ¿verdad?, esta primera sección nuevamente
con el reino. ¿Por qué? Toda la vida de Jesús, todo su mensaje, todo su ministerio tenía que ver con el reino. ¿Por qué? Porque el reino había vuelto a la tierra. Si leemos ahora y nos vamos al libro de los Hechos, esto me impactó mucho cuando lo leí, cuando lo capté. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús ha resucitado y entonces dice que él, dice Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Es decir, después de su resurrección, Jesús permaneció en la tierra por 40 días más en su cuerpo glorificado. Dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, que el libro de los Hechos inicia con Jesús enseñándole las últimas cosas a sus discípulos sobre el reino, y luego termina el libro de los Hechos, y esto me encantó cuando lo leí, porque en el último versículo de todo el libro de los Hechos dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ya estaba Pablo en Roma. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos nosotros que el antiguo pacto y el nuevo pacto terminan y comienzan con el reino de Dios. Que la vida de Jesús y su enseñanza empieza y termina con el reino de Dios. Y que el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, que somos nosotros, empieza y termina con el reino de Dios. El reino es de lo que se trata en nosotros seguir a Cristo, porque Él es el Rey y Él vino para establecer su reino. Pero ¿qué es el reino de Dios? Te quiero leer una definición muy buena, pero vas a tener que prestarle atención. Es algo para pensar. Dice, el reino de Dios es el dominio activo y el gobierno real, es decir, de un rey de Dios. No es un gobierno donde votamos. Aquí gobierna el rey y el creador. Así que es el dominio activo y el gobierno real, regio, de Dios. Y de manera derivada, es decir, como consecuencia, el reino de Dios es todo aquello que experimenta ese gobierno. Es decir, hasta donde alcance a dominar el gobierno de Jesús, todo eso es considerado el reino. Ahora, en el lenguaje de la Biblia, el reino no es lo mismo que sus súbditos. Ellos o nosotros son el pueblo de Dios que entran en el reino y viven bajo y son gobernados por el mismo reino. La iglesia es la comunidad del reino, pero nunca el reino mismo. Los discípulos de Jesús pertenecen al reino y el reino les pertenece a ellos, pero ellos no son el reino. El reino es el gobierno de Dios. Punto. Y todo lo que está dentro de ese gobierno es parte de ese reino. Pero el reino es el gobierno de Dios, es el dominio de Dios. Ahora, este reino es la única esperanza de la raza humana, porque fuera del reino de Dios no está la presencia de Dios. Donde Dios no gobierna, Dios no está. Cada vez que Dios está es porque Él está gobernando. Y donde Dios no está, no puede haber nada bueno, porque solo Él es bueno y todo lo bueno emana de Él. Entonces, cuando Dios no gobierna, por lo tanto Dios no está presente, entonces lo que tenemos es una desintegración, es un decaimiento terrible donde todo se torna oscuro y malo y maldición y pecado e injusticia. Solo el reino de Dios trae esperanza al ser humano. Así que queremos aprender acerca de este reino, y especialmente cuando leemos pasajes como los siguientes. Uno de ellos se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 12 es donde inicia el anuncio de la consumación del reino de Dios. Ha habido toda una serie de escenas
tremendas, ¿verdad? Fuertísimas en Apocalipsis, pero aquí en el capítulo 12 se oye una voz anunciando, ahora sí, aquí se termina de terminar el establecimiento del reino, se elimina toda influencia de las tinieblas, del demonio, y a partir de este momento viene a consumarse la realidad del reino de Dios en la tierra. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que aquí se anuncia el establecimiento del reino, porque el reino un día va a eliminar totalmente todo el pecado, toda la maldición, toda la injusticia, todo el dolor, todo lo que es malo, todo lo que es oscuro. El reino de Dios lo va a eliminar y va a inaugurar una era de absoluta y total felicidad, donde el reino de los cielos y el reino de la tierra son uno. Ahora, escucha lo que dice la Escritura acerca del tiempo donde el reino de Dios está sobre la tierra. Isaías 11, versículo 6 en adelante dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una de las víboras más venenosas que existen. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Escucha bien, el reino de Dios viene y la presencia de Dios lo llena todo y el mal desaparece. La violencia, la agresión, el daño, todos desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando y por lo tanto Dios está presente. Quiero repetir, Dios nunca está presente donde Dios no gobierna. Dios, cada vez que hace acto de presencia, es para reinar. Donde quiera que Él está, Él reina y su reino es justicia y paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Así que, wow, pues, ¿quién no va a querer ser parte de eso? ¿Verdad? Yo sueño con el día que todo esto suceda y no haya más maldad y más peligro en el planeta ni más dolor. Todos queremos el reino. De hecho, el Señor Jesús dijo en Lucas que todos se esfuerzan por entrar en el reino. Todo mundo quiere el reino de Dios. Cada vez que, por ejemplo, alguien dice, ¿por qué me pasa esto? Es el anhelo de nuestro corazón por el reino donde no hay maldad. Cada vez que alguien reclama por qué sucedió esto, por qué hay mal en la tierra, es porque en nuestro corazón Dios ha puesto el deseo por su reino. Ahora la pregunta, ¿verdad? Es, bueno, ¿dónde estamos en cuanto al reino? ¿Y qué sigue? Lo primero que quiero que sepamos es esto. En el plan de Dios, la tierra estaría unida con el cielo. Así es como Dios diseñó las cosas. Y en el principio así era. Dios se paseaba en el huerto de Edén. Dios entraba y salía de la tierra y el hombre tenía comunión con él. Entonces, la tierra y el cielo estaban conectados mediante un hombre. Y aquí está el misterio. Adán era carne, él tenía un cuerpo físico, pero también era espíritu. Adán era terrenal porque fue hecho del polvo de la tierra, pero el soplo del cielo le había dado vida. Así que Adán era en un mismo ser, tanto terrenal como celestial, tanto carne como espíritu, y él era la conexión perfecta entre la tierra y el cielo. Y a través de él, el Señor gobernaba el planeta Tierra. Adán, sin embargo, traicionó a Dios y se rebela contra el gobierno de Dios sobre su propia vida, y cuando eso sucede, la tierra entera cae bajo el dominio del maligno
y toda clase de cosas malas empiezan. Violencia, conflictos, enfermedad, maldición, injusticia, perversión, todo lo que te puedas imaginar y mucho más, porque se separaron la tierra y el cielo. Pero los planes de Dios nunca son frustrados. Cuando Dios diseña algo, así va a ser. Aunque haya una interrupción, se va a hacer lo que Dios planeó. Así que Dios manda al último Adán, Jesucristo, nacido en carne, nacido bajo la ley, ¿sí? Y él vive su vida, pero él era todo un fenómeno. Aunque su aspecto físico no era sobresaliente, él era todo un fenómeno porque él era un hombre con carne, con cuerpo humano, pero el Espíritu de Dios, él era Dios mismo entre nosotros. Así que nuevamente está hecha la conexión. Un hombre que es celestial al mismo tiempo que es hombre, y por eso Jesús hacía lo que hacía. No había demonio que pudiera estar en su presencia, huían aterrados. No había enfermedad que se pudiera sostener en la presencia de Jesús. Mancos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, todos eran sanados porque este hombre y Dios era Dios y hombre, y la tierra y el cielo se volvieron a conectar en la vida y en el ministerio de Jesús. No hay ninguna otra forma. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, porque solo Jesucristo es hombre al mismo tiempo que es Dios. No hay ninguna otra forma espiritual, natural, de ningún tipo que puede darnos acceso a Dios más que el Dios que se hizo hombre y murió como hombre y resucitó y hoy está reinando, pero él sigue siendo hombre y Dios. Y la tierra y el cielo se volvieron a conectar. Escucha lo que dice el Apocalipsis acerca de esto. Estoy leyendo en Apocalipsis 21, cuando el reino ya está consumándose. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y me salteo un poquito, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. La tierra y el cielo otra vez unidos. Dice, enjugará o secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. ¡Wow! Ese es nuestro destino. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. Esto es hacia donde nosotros vamos. Esto es nuestro futuro seguro en Cristo Jesús. Es el reino de Dios. Sin embargo, el reino de Dios ya ha venido a la tierra. ¿Y cómo accesamos nosotros a ese reino? No está en su plena manifestación todavía, como lo vemos en Apocalipsis, pero ya está el reino de Dios. ¿Cómo entonces nosotros tenemos entrada a este reino? Lucas 16:16, Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos queremos el reino de Dios. No vas a encontrar un solo ser humano en este planeta que te diga, no, yo no quiero vivir donde todo es maravilloso y perfecto y donde no hay maldad. Todos queremos eso. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo entramos en este reino? Y aquí necesitamos regresar a las primeras cosas que vimos en la Escritura, en el Evangelio, acerca del reino. La primera es esto: Dios envió a su Hijo para ser rey, para conectar el cielo y la tierra, para traer el reino de Dios. Él lo envió sin que nadie se lo pidiéramos. Él quiso darnos el reino. En Lucas 12:32, Jesús le dijo a sus discípulos, no teman, manada pequeña, a su Padre le ha dado gusto darles a ustedes el reino. Dios no está reteniendo el reino. Dios no se lo está negando a gente. Dios nos dio a Jesús. Dios nos dio al Rey y su reino. Él quiere que nosotros seamos parte de su reino. Él te quiere a ti adentro. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos parte del reino de Dios. Y ahí entra la segunda cosa.
la respuesta nuestra. Y esta la encontramos también en las palabras de Jesús y de Juan el Bautista, lo que ellos anunciaron. Te lo leo de Marcos 1:15. Este es Jesús hablando. Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios viene. Todo lo que es bueno y glorioso y maravilloso viene. Va a eliminar todo lo malo, toda la enfermedad, toda la maldición, todo el pecado. Esta es la buena noticia. Así que arrepiéntanse. Así que vuélvanse. Pero esta palabra arrepentirnos nos tiene un efecto adverso. ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta de esta manera? ¿Por qué nos resistimos tanto a la palabra arrepentirnos si es un regalo de Dios? La Escritura dice que Dios tiene que concederte arrepentirte. Por ti mismo no puedes, pero Dios nos lo está concediendo. ¿Por qué nos defendemos? ¿Por qué nos justificamos a capa y espada? ¿Por qué levantamos nosotros 1000 palabras y razones para decir, no fue así, es que yo, es que aquí, es que mi situación, es que no es cierto, es que fue alguien más? Cuando nosotros hacemos eso, cuando tenemos esta aversión al arrepentimiento, nos privamos nosotros del reino de Dios, nos privamos de su poder, de su paz, de la felicidad que el reino trae, porque solo el reino puede hacer feliz al ser humano, ninguna otra cosa. Así tengas todos tus caprichos cumplidos, no puedes ser feliz, porque solo el reino de Dios trae genuina felicidad. Estaba leyendo y pensando, ¿verdad?, acerca de esto. ¿Por qué la raza humana se resiste tanto en arrepentirse? ¿Por qué resiste tanto? Y es porque no queremos aceptar que yo estoy mal, que yo la regué, que yo ofendí, que yo soy el pecador, que yo soy el problema. Y ni en lo chiquito ni en lo grande nos gusta reconocer eso. Alguien viene y nos dice, oye, esto está mal. No, pero que... Y el resultado es que perdemos todo. Mira, en lo natural lo vemos nosotros, que alguien, por ejemplo, lastima a otra persona, a un amigo, lo ofende, lo lastima de alguna forma, queriendo o sin querer, y prefiere perder la amistad que ir y reconocer y pedir perdón. ¿Qué es eso? ¿Cuántos cristianos pierden la comunión con el cuerpo de Cristo por no querer reconocer que hicieron algo mal y recibir el perdón tanto de Dios como de sus hermanos? Esto es una trampa del enemigo que tiene a muchísima gente atrapada en vergüenza, en orgullo, en inseguridad, porque lo único que necesito para yo entrar en el reino es aceptar la verdad, que es incómoda, porque me dice cosas acerca de mí que yo no quería saber, ¿sí? O que no quería reconocer. Pero en el momento que acepto la verdad y por lo tanto me arrepiento y recibo el perdón de Dios, todo aquello se cae. Y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y puedo yo andar en libertad con el Señor. Con razón Jesucristo dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solo que la verdad, como dice el dicho, incomoda. Y ahí es donde nos ponemos a la defensiva, por las razones que sean. Y podemos nosotros decir, es que mis traumas, es que 1000 cosas, pero ya está enteramente en tus manos qué vas a hacer con la verdad. Y la Escritura dice que los que no reciben el amor de la verdad, entonces se llenan de engaño y terminan sus vidas en prisiones de tinieblas por toda la eternidad. El amor por la verdad es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Acéptalo, abrázalo. Dices, pero me duele. Claro que la verdad duele, porque estamos en un mundo caído y nosotros hemos pecado. Y a causa de aquello, cuando alguien nos enseña la verdad o Dios nos muestra la verdad, nosotros queremos defendernos a capa y espada, pero la única respuesta a la verdad es voltear y abrazarla, aunque duele. Y confesar la realidad, aunque sea dolorosa, y entonces el perdón.
Cuando los judíos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando oyen a Pedro predicar y se dan cuenta que ellos son culpables de haber dado muerte al Mesías, ellos les traspasan una espada. Fue la cosa más dolorosa que jamás experimentaron. Y voltean con Pedro y los discípulos y les dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepentimiento es un regalo de Dios que te sacará del pecado y sacará el pecado de ti, porque la sangre de Jesús no tapa el pecado, mis hermanos. El pecado no se puede tapar. Es como una mancha de aceite en la pared. Por más que lo pintes, la mancha vuelve a brotar. Pero la sangre de Jesús y el Cordero de Dios no tapan el pecado, quita el pecado del mundo. Y cuando un hombre, una mujer, enfrentado a la verdad que le duele, lo reconoce y lo confiesa y por lo tanto se arrepiente, en ese momento la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos libra de toda maldad. Y ese es el momento que entras en libertad. Ya no tienes que pretender ser algo que no eres, porque Cristo te ha aceptado. Eres un hijo, eres una hija de Dios, eres un heredero del reino. Cristo te ha aceptado. No tienes que fingir yo no fui, sabiendo que fuiste, sino que volteas y dices, sí fui yo, perdóname. Y recibes el perdón de Dios y recibes el perdón de los demás. Y la comunión se vuelve a establecer y la comunión con Dios otra vez dulce y completamente accesible. Y tú caminas libre. Me acuerdo tanto de Juan 4 cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Y esta mujer era una mujer con una vida muy, pues fracasada. Y Jesús empieza a hablar con ella y ella está tan a la defensiva, dice, ¿por qué me hablas? Si los judíos y los samaritanos no se hablan. Y él le pide, ¿verdad?, a ella un vaso de agua y le dice algunas cosas. Y ella responde, pues, con su mentalidad donde ella vive. Y luego, de momento, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y vengan. Y yo me imagino que ese fue uno de esos momentos donde tensos, incomodísimo, ¿verdad? Y yo me imagino a la mujer balbuceando, diciendo, no tengo marido. Y Jesús le dice, en esto has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que ahorita estás juntada no es tu marido. ¡Wow! Yo me imagino que ella quiso que se la tragara la tierra. O sea, ser expuesta de esa manera y por un hombre y un judío. Sin embargo, Jesús no lo estaba haciendo para dañarla, no lo estaba haciendo para despreciarla, lo estaba haciendo para liberarla, para hacerla libre de la vida de fracaso en que había vivido. Y ella no se lo niega y escucha sus palabras. Y aunque la escritura no nos da todo el detalle de lo que sigue de su conversación, sí nos dice el resultado y te lo quiero leer porque quiero que veas lo que es libertad. En Juan 4, esta mujer dice, se va. Dice, en esto, Juan 4:27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Dice, un poquito más adelante, entonces la mujer dejó su cántaro y escucha las palabras de esta mujer que se escondía del pueblo, que se escondía de la gente por la vergüenza y por todo lo malo que ella había hecho. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y por primera vez ella dejó de ocultar, dejó de defenderse. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús te limpia. Y aunque tienes un historial en el pasado, ya no eres esa persona. La sangre del Cordero de Dios te ha lavado. Y aquel pecado que es parte de tu pasado, que es parte de tu testimonio, ya no es parte de ti. Eso fue lo que anunció el ángel en Apocalipsis 12, después de decir que aquel acusador había sido ya eliminado, dice acerca de nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque la sangre de Jesús es la que nos da la victoria. Dice, y por medio de la palabra del testimonio de ellos.
Ellos no encubrieron su testimonio. De hecho, la escritura nos muestra que donde quiera que gente se convertía, confesaba sus pecados, le decía a todos los presentes, yo fui esto, yo fui aquello, pero Cristo me lavó, Cristo me salvó. Qué diferente es eso de la religión cristiana que muchos tienen, donde siguen encubriendo, pero ahora voy a tratar de ser mejor y nunca captan el reino. Cuando Jesús habló la parábola del sembrador, él dijo, la semilla es la palabra, ¿verdad? Dice, y le preguntan, explícanos, dijo, cuando alguien oye la palabra del reino y no la capta. ¿Y por qué no la capta? Porque todavía quiere cubrirse y defenderse y no, yo no fui, no soy tan malo y es que fue culpa de alguien más y no fue así, déjame te explico. Y nunca pueden captar el reino. Y te metes en una religión cristiana. Y tienes quizá tu Biblia y tienes actividades y estás en muchas cosas, pero el reino, mis amados, el reino es otra cosa. El reino es poder de Dios para vidas sobrenaturales. El reino es poder de Dios para una santidad que lastima los ojos. El reino es el poder de Dios para una vida imposible humanamente hablando. Pero el reino solo viene a los que abrazamos la verdad, aunque duele, y nos arrepentimos, cambiamos completamente, dejamos de defendernos, reconocemos, confesamos aquello que hemos sido y hemos hecho, y el perdón de Cristo nos alcanza. En ese momento, libertad. Así como con la mujer samaritana, Jesús lo que quiere hacer es hacerte libre. Jesús lo que quiere es sacarte a ti de esa prisión y sacar el pecado de adentro de ti. Y eso sucede cuando recibes y abrazas el amor por la verdad y te arrepientes. Quizá tú nunca lo has hecho. Quizá tú nunca has rendido tu corazón a Cristo, nunca te has arrepentido. Le pides a Dios. Quizá inclusive lees la Biblia. Quizá inclusive vas a una iglesia, pero nunca te has arrepentido. Y donde Dios no gobierna, Dios no está presente. Es así de sencillo. Pero lo puedes hacer ahora. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el momento que puedes reconocer la verdad dolorosa acerca de ti y de mí y de todos, pero la tuya en particular, y confesarla y recibir el perdón de Cristo. Y para hacerlo te quiero dirigir en una sencilla oración. Dile al Señor, Señor, yo soy el que ha pecado y yo soy el problema y yo soy el que ha vivido su vida a su manera, en rebeldía, no obedeciéndote. Yo soy el que te di la espalda. Y hoy vengo a confesar, Señor, que no tengo nada que ofrecerte, ningún mérito, ninguna buena obra que a ti te sirva, Señor. Lo único que tengo es un montón de culpa. Y me pesa, me mata esta culpa, me mata la vergüenza que siento, Señor. Pero hoy reconozco que es mi culpa y que yo soy el pecador. Y me arrepiento, Señor, de esta vida que he vivido a mi manera. Y hoy, Señor, rindo mi vida a Cristo. Acepto tu gobierno, acepto que tú reines sobre mí. Hoy, Señor, yo me entrego a ti y te pido que me perdones, que la sangre de Jesús lave mis pecados, los arranque de mi alma y me haga libre, Señor, para vivir en tu presencia todos los días de mi vida. Confieso con mis labios que Jesús es mi Señor, porque creo en mi corazón que tú y solo tú eres el que puedes conectar mi vida con el cielo, porque tú eres el Dios que se hizo hombre. Tú fuiste a la muerte y resucitaste. Y ahora, Señor, tú me salvas por tus méritos, Señor, por tu gracia. Es posible que tú seas cristiano ya y que inclusive tengas tiempo siendo cristiano,
pero has dejado atrás el amor por la verdad. Y si cometes un error, lo encubres y buscas maneras de compensar, pero nunca vienes y dices, fui yo, perdónenme. O quizá ofendiste a alguien, o lastimaste a alguien, o hiciste algo que estaba mal. Y has preferido perder la comunión, mantenerte lejos de la persona por la vergüenza. Quiero decirte que esa vergüenza no es más que orgullo. Es simplemente una forma de expresar orgullo. Dice, siento mucha vergüenza, yo sé. Pero la única forma que tú vuelves a la libertad es que abraces el amor por la verdad, vayas con esa persona y le digas, yo la regué, yo hice mal, perdóname. Y haces lo mismo con el Señor, porque todo pecado contra tu prójimo también ofende a Dios. Y recibes el perdón de Dios y de tu hermano. Y como resultado quedas libre. Porque no hay persona más feliz, según el Salmo 32, que aquel que ha sido perdonado. Y cuando tú recibes ese perdón, caminas en libertad. Y eso es lo que Cristo quiere para ti. Y de repente volteas y estás en el reino de Dios. Y el poder de Dios operando. Y la maravilla del cielo sobre tu vida. El cielo y la tierra conectados. Y tú viendo la mano de Dios en medio de tu vida y a través de tu vida. Este es el reino de los cielos, al cual Dios te ha abierto la puerta para que entres. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra.